Hola, guapos y guapas, bienvenidos nuevamente a otro capítulo. Tengo nuevamente junto a mí a Efraín. Ya sabéis, os traigo un poco de capítulos interesantes sobre experiencias personales o Vivencias. vivencias sobre nuestra cultura, sociedad africana de la que venimos, porque hablamos en base a la experiencia, lo hemos vivido y podemos y queremos opinar. Esto ha sido vivencia, pero voy a estar hablando siempre en tercera persona para no Momento tener que, lírica. para no tener que involucrar de forma directa a los, ya sabes. Vale. Ok, te haría las preguntas como si yo fuera quien está en ese lugar. Tú y yo ya somos pareja, ya hemos creado un matrimonio, una familia, Vamos. y ahora alguien te hace esa pregunta, porque es algo que siempre pasa. Si tuvieras que darle un lugar en tu vida, puesto número 1, tu mujer, tus hijos o tu madre, ¿quién ocupa este puesto? No te va a gustar mi respuesta. Ya lo veo A, venir, vo- ya lo veo venir. a muchas de vosotras no va a gustar mi respuesta, pero sinceramente estoy hablando de mi opinión. Mira, yo me siento bien. Ujú. Primeramente, en el primer lugar, cuando se habla de esa jerarquía, son mis hijos. Y lo voy a decir, y lo voy a decir 1000 veces. Son mis hijos. ¿Por qué? No voy a solamente darte respuesta, te voy a dar explicación. Si el día de mañana tu mujer ya no quiere ser tu esposa, puede dejar de ser tu esposa. Pero tus hijos siempre tendrán tu sangre corriendo de sus venas. Tus hijos son tus hijos. Nunca tu niño no va a decir, papá, ya no quiero ser tu hijo. Aunque vayas, algún día te van a preguntar, ¿quién es tu papá? ¿Qué vas a decir? Que no tienes papá, papá God. No, si te hacen el test de ADN, todo está en tu genes. Mi sangre corre por ti. Entonces, mis hijos, primero en la lista, mis hijos. Segundo, mi esposa. Mi esposa, ¿por qué? Porque con mi esposa voy a pasar el resto de mi vida. Mi mamá me ha cuidado desde pequeño, me ha educado y tal. Aprecio todo lo que ella hace por mí. De hecho, también tiene su propio espacio especial en mi corazón. Pero si doy esa posición, segunda posición, será mi esposa. Porque mi esposa estará ahí conmigo hasta cuando ella decida que no, ya no quiere más. Por esa posición es suya. Sí, es mi esposa. Ya sabemos quiénes están en lo tercero, mis padres, mi papá y mamá. Tu mamá no estará contigo. Tu mamá no te va a dar hijos. Tu mamá es tu mamá, ya te ha nacido, ya está. Tu esposa es tu compañera de la vida. Mi papá solía decir que ¿cómo se dice? Es cónyuge, ayuda idónea, es tu esposa toda la vida. De hecho, todavía siguen juntos. Yo estoy, donde yo estoy, mi papá y mamá todavía siguen juntos. Es tu esposa. Lo tercero es tu mamá. Ya está. Pero primero son mi piquinden. No, tío. Nah. Cuando esté en mi cama, que ya estoy a punto de morir, Dios, God forbid, que ya estoy a punto de morir, me dicen que no, que yo escriba, ¿cómo lo has llamado? El Testamento. testamento ese. La lista estará ahí. A ver, este coche va para tal, Thompson. Este va para tal, Thompson. A ver, por esa mi casa a mi mujer para que esté con los niños. Y esta compañía va para tal, Thompson. Serán mis hijos. Yes. Ahora yo elijo. Y elige. Si me hacen la pregunta, la primera persona en la lista es mi marido. El Ujú. motivo por el cual la primera persona en mi lista es mi marido es porque la misma Biblia lo dice. Tú vas a crear tu propia familia. Yo no soy una persona que memoriza muchos versículos bíblicos, Sí. pero la interpretación es esta. Tú dejas tu núcleo familiar para venir a crear un nuevo núcleo familiar. Entonces, el nuevo núcleo familiar que tú decides crear viene a ser con la persona que tú has elegido Ujú. para estar el resto de tu vida. En este caso, tu marido. Entonces, de esta unión vienen niños Sí. que se vienen a convertir en miembros de la pequeña familia que tú has empezado con tu marido. Beautiful. Entonces, el motivo por el cual
va en primer lugar mi esposo, es porque yo supongo y siempre he tenido la mentalidad que el matrimonio es una elección que tú haces, es una decisión de y para toda la vida. Entonces, de hecho, es una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida porque tú dices que yo te he visto, digamos que cumples con todos los requisitos, nos llevamos muy bien y tal, y esta felicidad que tengo contigo, la quiero para el resto de mis días. Entonces tú eres No la suele durar. persona. Entonces, desde el momento en el que yo ya he tomado esa decisión y tú me has convertido en tu esposa, yo he decidido aceptar que tú ocupes ese lugar en mi vida, es porque yo doy a entender que tú eres y te has convertido en mi número uno. Ujú. Anteriormente no eras mi número uno porque yo vengo de una familia en donde había gente y cada uno tenía su lugar y tal. Pero desde el momento en el que he abandonado a mi familia para crear mi propia familia, la persona número uno en mi vida viene a ser mi esposo. Número dos, vienen a ser mis hijos. Número tres, viene a ser mis padres. Beautiful. Mis hijos vienen a ocupar el lugar número dos, no porque yo no tenga ese amor maternal. De hecho, imagina, yo como chica, que soy quien va al paritorio, sufre todo este dolor, cargo con ellos 9 meses y tengo que decidir que les pongo en el segundo lugar. Imagina qué tan doloroso es esa decisión para mí. Cuando tú has estado hablando, tú has hecho mención que mira dónde te encuentras ahora. De hecho, tu ejemplo es el idóneo. Tus padres se han quedado en Guinea. ¿Quién está acompañando al otro? Tu madre le está acompañando a tu Sí. padre le está acompañando a tu madre. Así es como está. Ujú. ¿Dónde están los niños? Uno ha ido a España, por ejemplo, tú estás en Ghana, y así es como os habéis ido repartiendo cuando habéis llegado a la edad mínima de independizaros. Entonces, ¿qué estoy intentando hacerte entender con todo esto? Que por lo general llega una edad en la que cuando tus hijos cumplen, sí o sí, tienen que abandonar el núcleo familiar. Y no olvides que cuando abandonas el núcleo familiar, tú vas a volver, sí, pero la posibilidad de que tengas que volver nuevamente a vivir con tus padres es de un 7%, si tengo que darle un porcentaje. Porque cuando yo te mando fuera a cursar tus estudios es porque yo espero que tú ya vengas convertido en un hombre de futuro y tal. Y cuando tú vienes, tú ya vienes ya preparado con mentalidad de voy a crear mi propia familia. Entonces ahora, analizando tu escenario, yo estoy aquí, he dejado a mis padres allá. Cada uno está, yo no estoy con ellos. Yo ya he abandonado el núcleo familiar. Ujú. Se tienen ahora el uno al otro. Significa que la decisión que han tomado de elegirse el uno al otro ha sido la correcta, porque yo ya he abandonado el núcleo. Y luego, ¿por qué ocupan el tercer lugar mis padres? Lo ocupan porque ya era número uno. Y desde el momento en el que me han dado Me esta gusta lo que estás diciendo ahora. eran el número uno y desde el momento en el que ellos han decidido confiarle a la persona con la que yo estoy mi destino, voy a decirlo así, es porque han visto a la persona capaz de hacerme feliz, de darme la felicidad que ellos en su momento dieron. Entonces es como que, vale, continúa con la labor, cuida Ujú. muy bien de ella. De hecho, cualquier padre que entrega a su hija en matrimonio lo hace porque confía en la persona, en plan, cuida de ella como tú lo harías con cualquiera de tus hermanas. Tú ya vendrías a ser una de mis hijos. Una de tus hijos, ¿cómo? No te preocupes, continúa, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Ujú. Entonces, aplicando esta lógica, ellos han decidido darme a esa persona, darle esa responsabilidad, ese beneficio de la duda, porque han visto que es capaz y porque han visto que mi felicidad está allá. Y luego mis padres también ya han creado su familia y su tiempo de bajar al siguiente escalón ya ha llegado. Ujú. No porque te quiera menos, no porque te quiera más, sino porque hay prioridades. Obviamente, mira, te he estado escuchando y me he dado cuenta de una cosa. De que, Tu razón se basaba mucho más en el ahora. Escucha, escucha, no te alteres, no te alteres. Tu razón se basaba más en que vos vas a estar con esta persona durante todo el resto de tu vida, tus hijos se van a ir a España, esos se van a ir allá, cuando vuelvan también no estén contigo, tal vez hay una probabilidad de 7% que se vayan a vivir ellos solos. O sea, tú estás hablando básicamente de con quién estás ahora, ¿no es así? ¿O me equivoco?
Hablo de general. Escucha, De hecho, hemos creado un escenario y ya estamos en vale, el matrimonio. vale. ¿Tú ves? Mira, yo soy una persona que yo pienso más en en el futuro que en el Exacto. presente. Te voy a decir una cosa. De una vez que te caso contigo y llegas a ser mi esposa y todavía no hay hijos, tú eres la persona más importante de mi vida. Ya hay hijos. De hecho, he puesto el escenario. Espera, espera, vamos a llegar ahí. Llegaremos ahí. ¿Ves que te he dicho que cuando tus padres te dan a mi mano, que aquí, toma, cura de mi hija? Tú me dices que yo llego a ser la persona más importante de tu vida. Llego a ser número uno, ¿no es así? Ujú. Ahora, yo cuando te acojo como mi esposa, yo he acogido a una niña, es mi hija. Para mí no solamente es una esposa o una novia, Es tu hija, amiga, todo. es mi hija. Tu amiga, tu No, mejor amiga. escucha, Todo lo que tiene que ver con cómplices. y más mi hija, porque tu cuidado completo ya está, ya es mi responsabilidad, que es lo mismo que se aplica cuando tienes a tus propios hijos. De hecho, en un punto de mi vida, tú llegas a ser la persona más importante antes de que haya hijos. Ahora, cuando ya llegan a venir hijos, hay incluso, si tú te das cuenta, en una familia donde han adoptado antes a un niño y ahora han llegado a tener a sus propios hijos, tratan a sus propios hijos mejor que el hijo adoptado. ¿Me entiendes? Depende, pero En muchos sigue. de los casos, sí, en muchos de los casos, tratan a sus propios hijos como el favorito, más que el hijo adoptado. Ahora, en este escenario que estoy dando, cuando llegamos a tener hijos, tú llegas a ser mi hija adoptada y mis hijos llegan a ser mi favorito. No sé si me entiendes. Déjame hacerte esa pregunta. Espera, aún no he No, terminado. déjame hacerte esa Aún no he terminado. pregunta. Mira, aún no he terminado. No es que no te quiera como mi esposa, pero ya, de una vez que ya hay hijos, te elevo a tu ranking de esposa y madre. Ya eres ahora fully, ya eres completamente esposa y madre. Déjame con mis hijos. Hazme la pregunta. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué? La Era primera una, ya es, has hecho dos. no, ya son dos, he subido. Ajá. La primera pregunta es, tú estás tomando la decisión de que tus hijos ocupen el primer lugar porque tú tienes miedo a que tu mujer te llegue a abandonar en el futuro. No es el miedo, es algo, te he dicho que yo pienso más en el futuro. Entonces, ¿por qué te Es casas? una posibilidad. No es entonces por qué te casas. Es una posibilidad. Está hablando de probabilidad. Hay una posibilidad de que en el futuro esa mujer deje de ser tu esposa. Pero no hay ninguna posibilidad de que en el futuro tus hijos dejen de ser tus hijos. Aunque no tenga miedo, pero esa mujer puede ir a un abogado hoy, coger papel y boli y firmar que ya no quiere. Es una posibilidad que está en un futuro. Vamos a aceptar la realidad. Son cosas que pasan. Sí, especialmente en nuestra sociedad hoy, son cosas que pasan, pero yo no, aquí en África, que tu niño dice que ya no quiere ser tu hijo, que se va, volverás a casa. En un día te van a preguntar, vas a tener que rellenar formulario, nombre de papá, vas a escribir mi nombre, nombre de mamá, escribir a tu mamá su nombre. Estará ahí. ¿Quieres viajar? Estás buscando el pasaporte, te van a hacer preguntas, tus raíces, sigues viniendo de mis. Pero tu mujer te puede abandonar mañana y casarse con otra persona. Es una posibilidad. Voy a la siguiente pregunta. Sí, dale, te escucho. Yo no estoy muy de acuerdo con tu respuesta, pero es tu Nunca sabes respuesta. yo con mi respuesta. No, no, es porque sí, entiendo que no coincidamos en algunos Yeah, puntos y yeah, yeah, yeah. es Es muy normal, es normal, normal. es normal. Todos tienen sus opiniones. Por ahí vamos a estar en los comentarios. Esperamos. Porque yo no sé, que tú de primera ya tengas mentalidad que hay una posibilidad que la persona con la que tú decides formar el resto de tu vida te tenga que abandonar. Yo no sé, yo no voy con esa mentalidad, te lo En el juro. vídeo anterior te dije que yo no me enamoro. Déjame a mi Mira, no, déjame, yo quiero mi siguiente pregunta. Yo quiero mi segunda pregunta. escucha, espera antes. Espera antes. No me enamoro no significa que no puedo estar con alguien o no puedo cuidar de alguien o no puedo querer a alguien. Pero en el nivel donde yo siempre pienso en mí, yo pienso en mí. Yo quiero estar contigo, sí, quiero casarme contigo, sí. Pero yo sé que hay una posibilidad en el futuro que tú puedes dejar de ser mi esposa. No es que no quiero estar contigo, no es que no quiero casarme contigo, estoy pensando en tener una ruptura en el futuro, no estoy pensando en eso. Pero un hombre se prepara, Hakimi,
¿Cómo? Ya estaba viendo señales de que esta mujer le va a traicionar. De hecho, puso todos sus fondos a nombre de su mamá. Hasta su camiseta no era suya. Tú ves, es una posibilidad que puede llegar a pasar en el futuro. Yo Soy, creo, yo pienso, mis ojos antes cuando hago algo, yo pienso en el futuro. De hecho, yo soy muy selectivo con quien quiero estar. de hecho, ahí está la cuestión. Desde el momento en el que tú ya estás viendo señales o tú ya anticipas que puede pasar esto, es porque tú no estás seguro de con quién tú te has casado. No es, Porque no mira, es vamos a ser anticipar. realistas. La confianza es algo, es una elección. Es una elección que tú decides hacer todos los días de tu vida. En términos de, yo no voy a ser mal pensado, no voy a anticiparme a desgracias. De hecho, es una mentalidad No es positiva. anticiparte, es prepararse. No es prepararse porque tú decides, tú has compartido intimidad, cosas que otra gente no ha visto, tú lo compartes con esta persona a la que tú quieres hacer tu mujer, has convertido tu mujer, y que tú vayas con mentalidad que no, hay un 20%, no es que yo lo quiera, pero sigue habiendo un 20% que me vaya a dejar. Que te haga una pregunta. Mira, dame la pregunta. Aún no he ido a mi siguiente pregunta, pero Te haga una pregunta. haz la pregunta. Si viajas, digamos que estás de vacaciones y en una de tus actividades tienes que ir por barco y cruzar un río. Y te dan life jacket, salvavidas. Lo vas a vestir. Lo voy a vestir. ¿Por qué? Tú lo vistes porque sabes que el lugar en el que tú vas a cruzar y tal, hay una probabilidad de que tengas que sufrir algún accidente ¿Y porque es por agua. qué cruzas? Cruzo porque es una aventura. Es una aventura, ¿no? Mira, tú ¿Te gusta la... no quieras. Espera. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Espera. No, escucha. ¿Te gusta el hecho de que vas a tener una aventura que vas a disfrutar? Pero recuerdas que tienes que prepararte por si, en caso de llamezín, pones tus salvavidas, por si te caes al agua, te salvas. No significa que no quieres tener ese placer de cruzar el río por barco o por cayuco. No. Quieres. De hecho, montas en el cayuco. Nadie te carga, te pone en el Pero tú cayuco. te das cuenta que aquí estamos hablando con el escenario de Cayuco. Hablamos ahora de situaciones de vida y muerte. Y porque tú Entiendo. anticipas que puedes morir, que no es lo mismo con el Esto te puede matrimonio. matar. Una Chicos, mujer, mira, yo voy a mi siguiente una pregunta. mujer te trae cosa de divorcio hoy. Digamos que tú no te lo esperabas. No estás preparado para nada de eso. Y de repente, boom. Si es que ya tengo mis 50 años, yes, me da un infarto que me caigo. ¿Qué me salva? No vamos a subestimar algunas cosas. Era simbólico lo que estaba diciendo, era simbólico, pero tú me entiendes. Yo te entiendo, yo voy a mi siguiente pregunta. Sería, cuando se está hablando aquí, haces entender que tú valoras mucho a la mujer, Sí. igualmente a la madre que te parió. Ujú. Entonces, ¿tú no crees que si realmente ese valor fuera real, en términos de a otro nivel, hasta otro universo, la mujer sería tu elección número uno, Explícate. teniendo en cuenta que esta mujer a la que tú decides poner en el segundo puesto es la que ha cargado con 9 meses de embarazo, es la que ha arriesgado su vida en un paritorio, porque cuando tú entras a un paritorio, cuando tú te quedas embarazada, las probabilidades de que durante ese ciclo pasen cosas malas, no llegues al final de tu etapa, no llegues a ese paritorio y salgas de él con vida, hay algún riesgo durante el proceso quirúrgico ese y tal, es muy alta. ¿Tú no crees que de ser que tú valoraras muchísimo el hecho de que ese ser al que tú pones en el segundo lugar ha sido la que ha creado estas vidas nuevas, Sí hablas ha ahora arriesgado? emocionalmente. Yo hablo en todos los sentidos. Sabes que por Te lo general escucho. la mujer es muy emocional. Eso, tú ves, No, tú eres más emocional y yo soy más lógico. No, una mujer es muy, por eso mi papá siempre me dice que una mujer, no busques a una mujer que te ame, busca a una mujer que te respeta y una mujer que tú amas. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre lógico y tú eres una mujer, naturalmente es emocional.
Ponte hecho que eres mi niña, de una vez que te caso, llegas a ser mi niña. Mira, te voy a responder. Ya he visto muchos partos. Yo sé qué es lo que pasa en las mujeres. Por eso te digo que respeto mucho a las mujeres. Porque cargar eso durante 9 meses con las hormonas arriba y rompan filas. Sí. Yo sé muy bien qué es lo que pasa. Y especialmente hay, por primera vez una mujer puede pasar 4 horas durante el parto. 4 horas. Imagina que vengan trillizos. Entiendo todo eso. No te he dicho que yo no respeto, no te he dicho que no, la mujer. Hablamos aquí No, no estoy, de los no estoy rankings, diciendo, de no, los rankings. Yo el te digo ranking no significa que, el ranking no significa que yo desprecio a algunos y que me gustan los otros. hablamos aquí del nivel de Si importancia. es mi mujer, yo quiero a mi mujer, yo amo a mi mujer. Va a cargar el embarazo, sí. La voy a llevar al hospital, va a dar a luz, va a pasar por todo ese proceso. Hasta, tú sabes que hay regalos que se dan a la mujer porque acaban de dar a luz. La compras un coche porque acaba de dar a luz a tu primer niño. Digamos que siempre da niñas, 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 y te da un niño. La compras un coche. Todo eso son cosas que yo tengo en mente que mi mujer, cada vez cada parto que ella tenga, regalo, regalo. ¿Por qué? Porque yo sé por lo que ha pasado. No significa que se la pongo en segundo lugar, no significa que ya la he despreciado. No, 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 no. Hay cosas que puedo llamar a mi mujer que mi hijo no puede hacer. Yo no puedo llamar a mira, estoy en una reunión, envíame unos 500,000 francos, tengo que pagar por eso. Yo no me puedo echar a mi niño. De hecho, ponerla en ese ranking no significa que la estoy despreciando. No, 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 no me malentienda. Yo estoy mirando en el futuro. Te voy a preguntar, si tú fueses chico, y yo le pregunté si tú fueses chico y conduces, tienes que ir en un lugar con tu mamá y tu esposa, y las dos están peleando por quién se quiere quedar adelante. ¿A quién vas a poner que se Mi siente mujer va adelante? adelante. ¡Bam! Tu mujer va Que adelante. que mi mamá vaya a sentar delante en el coche de su marido. Exactamente. Yo haría lo mismo, exactamente lo mismo, porque ella tiene su posición en mi vida, aunque mis hijos están arriba, ella tiene su posición especial en mi vida. Yo te voy a coger, deja que te hagas la pregunta. ¿Me vas a coger qué? Tu mujer y tu mamá están teniendo una discusión en casa y todo se pone muy caliente. Son dos mujeres que lo resuelvan. Tu mamá bofetea a tu mujer. ¿Cuál es tu reacción? Responde a esa primera Mi reacción. mamá bofetea a mi mujer. ¿Cuál En es mi tu casa, reacción en tu casa? ella se vaya a casa de su marido. En mi Tu casa, mujer devuelve a tu mamá. ¿Cuál es tu reacción? mira, ese ranking que tú me has dado, mi mujer estaba en segundo puesto, no te olvides. Mis padres estaban en tercer puesto. Yo no voy a pararme ahí. Mi mamá primeramente no haría eso, pero digamos que pasa. No voy a pararme ahí viendo, no voy a pegar a mi mamá tampoco, pero no voy a ver cómo mi mamá bofetea a mi mujer delante de mí. Directamente coge taxi y se va a casa de su marido. Porque no es normal, porque no puede ser mi mujer también que, devuélvela. Y si tu mujer la devuelve, ¿cuál es tu reacción? La misma cosa, ella se va a casa de su marido, la mamá se va a casa de su papá. ¿Quién va a Así de casa? ¿Quién simple. va a casa? Tu mujer va a la casa Va de a casa de su papá. Así de simple. ¿Por qué os peleáis? O os dejo ahí que os peguéis y me voy al cuarto. O las dos os separáis. Cuando ya estáis bien, volvéis a casa de nuevo. Cosas de las mujeres. Yo prefiero no meterme en caso de mujeres. Especialmente que tiene que ver con dos mujeres. Mi mujer y mi hermana mayor, o mi hermana, mi mujer y mi mamá. Yo no me meto. Mejor no me meto. Voy a llamar a alguien que sí puede tratar con ellos. Digamos que una tía, tía Esther, o esta gente, yo no puedo hacer nada. Ahí, pero después que mi mamá se ha ido, voy a sentar a mi esposa, la voy a hablar seriamente de cómo tiene que tratar a mi mamá. Cuando mi mujer ya no esté, voy a sentar a mi mamá, la voy a hablar seriamente de cómo que tiene que de tratar a mi esposa. Pero cuando están ahí en su rollo, a ver, yo no quiero que bofetada, yo me voy a lo mío, por favor, Dios me libre. Cuando yo te estaba haciendo la pregunta de si sabes todo el riesgo por el cual pasa la mujer, todo no sé qué tal, igualmente yo lo estaba diciendo simbólicamente hablando. Cuando has puesto tu ejemplo de el bote de salvavidas y todo esto, Ujú, también era simbólico. ujú. Mi punto no es que cuando tú digas que tu mujer está en el segundo puesto es porque tú la ames menos o ames más a tus hijos. Simplemente que yo lo estoy poniendo desde un enfoque más bien de si tanto has valorado a tus hijos, tanto les aprecias sabiendo que no te dejarán nunca y lo uno y lo otro vienen de ti y tal,
¿por qué no usas ese mismo aprecio para ver que han sido creados en base a esta persona que ha sacrificado o hubiese sacrificado su vida por traerles a este mundo? De hecho, la pregunta esa que te vengo a hacer ahora es, tu mujer está en el paritorio. Yo como mujer te diré qué decisión voy a tomar. Ujú. Tu mujer está en el paritorio y ahora se tiene que salvar a dos, a ¿A una dos quiénes? persona, a una persona. Se elige entre ella o el niño que está por venir. ¿A quién tú salvas? A mi mujer. Tú estás viendo, esta es la No, lógica que estoy intentando escucha, aplicar no, contigo. escucha. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo te he dicho que yo soy lógico, yo no soy emocional. La lógica, mi lógica supera mi nivel emocional. Es un bebé que todavía no ha nacido. Se tiene que salvar a uno, a la mamá. Yo he estado en posiciones iguales y yo como médico he tenido que elegir la vida de la mamá. Yo te voy a decir a tu marido, mira, señor, sabemos que quieres hijos, pero en esta condición, la atención de esa mujer está yendo por los cielos. Tenemos que salvar a la mujer y sacar a ese niño lo más rápido posible. No tienes opción que decir que sí, porque yo te voy a imponer. De hecho, mira, yo sé, lógicamente, un bebé que todavía no ha nacido es una vida, pero para mí es un feto. Digamos que está a los 4 meses, 5 meses, y ya está causando complicaciones a mi mujer. Todavía tú eres un feto. Todavía tú no eres ser humano para mí, aunque muchos van a decir que no es verdad. Pero para mí, tú eres un feto. Tengo que salvar a mi mujer, la voy a salvar y tener a otro hijo. No gasta nada. Pero estamos hablando en el punto donde el niño ya ha nacido, está creciendo en un hogar y tal. Pero en la situación que tú me estás dando, voy a salvar a mi mujer. ¿Cómo? Mi mujer. Haremos más niños. Si después de esa complicación ya no pueden venir niños, Vivimos nuestra vida como nosotros, los dos niños en la casa. tú no vas a ir a buscar hijos fuera, ¿Hijos dónde? fuera ¿Dónde? del matrimonio. ¿Dónde? Fuera del matrimonio, ¿por qué hablas como si no sabes a qué me refiero? No sé a qué te refieres. ¿En el orfanato o algo? ¿Qué orfanato? Casándote con otra. Sabes que como hombre Yo no soy bantú te, polígamo. te, te, te Yo no soy corresponde casarte bantú. con no sé cuántas Yo mujeres. no soy bantú. Y yo no soy polígamo. Algo que ha aprendido mi papá es que se ha casado con una mujer y con ella todavía sigue. Él está a sus 70 y algo y mi mamá está llegando a 60. Si no hay niños, nos quedamos en esa casa. Una tía ahí tiene a un niño que está en Malabo para ir a clase, trae al niño en casa, le vamos a cuidar como lo nuestro. Pero casarse con otra por el simple hecho de que no estoy teniendo hijos, es imposible, yo no haría eso. Okay. No haría eso. No le rompería, eso sí, a romperle el corazón a mi mujer. Yo no soy musulmán. Sí, Bueno, yo también elegiría salvar a... Bueno, es difícil, ¿eh? Anteriormente yo crecía con esa mentalidad de voy a salvar al niño, pero pensé en los pros y contras. Pensé en los pros y contras en el sentido de estoy decidiendo salvar a un niño, bueno, a un bebé que ha nacido con complicaciones. La garantía de que pueda superar el proceso de, digamos, que tal tiempo a tal tiempo está siendo un poco baja, porque si ya le están sacando de mí por complicaciones es porque siguen habiendo complicaciones a cierto punto. Y ahora que yo tenga que correr el riesgo ese de decidir que le quiten y que, digamos que llegue un tiempo, no lo consiga hacer, es algo que desde donde yo estaría no me dolería muchísimo. Y obviamente. luego, saber cómo de destrozado le dejaría a mi marido también me duele, porque es como que yo le tengo que dejar ahora con esa carga Ya, emocional de tener que cuidar a un niño sin la madre presente y que vea a este niño crecer con tú le has quitado la vida o le has costado la vida a mi mujer. No digo que sea la mentalidad, sí, porque sí, es al contrario, pero también a veces cuando tenga sus bajones puede estar pensando en esto y tal. sí, sí. Y luego también cuando llegué a una cierta edad, vi más que prefiero salvarme a mí misma porque puedo volver a crear nuevos hijos, Dios Ya, mediante. pero no es fácil, ¿eh? Muchas de esas Hay mujeres mucho trauma tienen, emocional. tienen mucho De hecho, yo trauma. tendría ese trauma emocional. Yo no estoy muy a favor del aborto. No estoy a favor de ello. A veces digo que hay situaciones y A siempre veces hay es necesario. situaciones, pero ahora si yo no estoy a favor del aborto como te lo estoy diciendo, imagínate ahora que yo haya cargado mi embarazo durante 7 meses o 6 meses y que por complicaciones digan que no.
o le quitamos o pasa algo. No, ya no sería aborto. Imagina esa carga emocional. Aún así estoy sacrificando la vida de un ser que estoy Sí, creando yo. sí, Es sería demasiado. un trauma, no te voy a mentir. Muchos viven con depresión después de hacer ese tipo de cosas, aunque no tenían elección, porque en ese momento el marido sí, a él sí que solían ir diciendo que Señor tienes que elegir, porque tu mujer no puede decidir en esos momentos. Él no tiene la elección. Bueno, ¿a quién gana sí? Porque en ese momento, en ese instante, la mujer no está capacitada para elegir nada. Ahí está donde, antes de que yo corra ese riesgo, el médico se acerca a mí y es una consulta de dos, con mi marido y conmigo. Yo soy quien carga el embarazo y quien tiene más poder de decidir sobre esto soy yo. Sí. De hecho, mi marido no va a estar 100% de acuerdo con la decisión que yo llegue a tomar, Ujú. algunos. Entonces, cuando tú estás conscientemente todavía, el médico te reúne a ti, a tu marido y te hace entender que, mira, si tenemos que pasar por ese proceso, este es el pro y ese es el contra, tomar una decisión Te ahora. corto, te corto. En muchos de los casos, el médico que está tratando ¿cómo se dice? Ese parto en ese momento no sabe nada de tu historial. Tu historial tal vez En esté con África, con otro hospital. No sabe que has tenido un agreement con otro doctor que te ha dicho que tal. En ese momento, y en muchos de los casos, suele ser durante el parto. Hay veces que durante el embarazo notamos con los escáneres, notamos las complicaciones que puede tener el niño. Y podemos decir, bueno, sentaros, ese niño puede venir con Down syndrome. ¿Sabes qué es Down syndrome, no? síndrome de Down. El niño puede venir con una mano, o puede venir con una cabeza o dos cabezas. Tenéis que decidir si lo queréis terminar o queréis tener al niño así, después tenéis a un special child o algo igual. Pero durante el parto, cuando la tensión de la mamá, aquí se llama preeclampsia, cuando la tensión ya ha subido por los cielos, digamos que 300 sistólica, te digo la verdad, se tiene que terminar el embarazo, se tiene que sacar a ese niño, sí o sí, aunque esté prematuro. Si es que sobrevive el niño, muy bien, pero en muchos de los casos el niño no suele sobrevivir. Tenemos que salvar a la madre coge prioridad. Y en ese momento no podemos preguntar a la mamá, ¿quieres que te sacamos al niño? No ese consentimiento no vale. Consentimiento que vale a él, consentimiento que vale a él del hombre. Él decide, él nos dice sí o sí, sí o no. ¿A quién salvamos? Pero en ese Ya después de las punto, decisiones y de esa responsabilidad que ha tenido el hombre, suelen haber algunos choques en el sentido de, ¿sabías que son obligaciones que se tienen entre pareja y tal, ¿no? sí, Pero aún así, ya a se veces habla. la situación obliga al hombre a tomar una decisión que tú no querías Sí, como sí, mujer drástica. y ya vienen choques. En fin, eso creo que ha sido todo. ¿Tienes alguna pregunta, algo que decirle a Es que la pregunta ya me he olvidado. ¿Te has olvidado? Ya me he olvidado la ¿O quieres que pregunta. ellos lo dejen en los comentarios? Sí, dejadlo en los comentarios. Dejad vuestros comments. Nos interesa más vuestros comments. Esto sí. Traedlo. Ha sido un placer teneros nuevamente aquí. Tener buen día, chicos.